Bienvenidos nuevamente. Comenzamos con el tema de la cumbre. Esta noche aquí en La Mano Limpia hemos invitado por una parte a Julio Hernández. Julio es el representante del Movimiento Cristiano de Liberación. Bienvenido. Gracias, Julio, por estar aquí en el programa. Gracias. Enrique Patterson, periodista, analista político, también me acompaña. Quiero comenzar con cada uno de ustedes, Julio, primero, una reacción a eso que ocurrió en el aeropuerto de la capital de Panamá con la hija de Payá. La retienen y además la amenazan con deportarla a Cuba. Bueno, antes que todo quiero agradecerte la presencia, la invitación y aclararte que una nueva dirigencia ha entrado en el Movimiento de Cristiano Liberación y yo soy un simple miembro en estos momentos, pero por supuesto estamos todos con la responsabilidad de... Pero tal como ha salido en los periódicos, esto yo lo considero un gesto de intimidación. Ese es el motivo. Ahora salen disculpas, pero en la realidad hay una verdad en todo esto y es que es un escenario montado para tratar de lavar la cara a ciertos movimientos ideológicos que hay en América Latina en ese escenario. El gobierno de Panamá está muy interesado en que sea un territorio conciliatorio de diferentes maneras de pensar. Es una lástima que no se hayan mencionado los derechos humanos, pero en medio de eso hay el abuso de la amenaza que se le hizo a Rosa María y un abuso de no solo estarle fiscalizando sus cosas personales, sino que hasta su agenda personal se la quitaron por un tiempo y se la devolvieron al tiempo para ver intimidad. Esto no es la primera vez que pasa. Ya en 1998, en Isla Margarita, con una cumbre de presidentes también donde asistió Fidel Castro, pasó lo mismo. O sea, nos cogieron presos, a José Ignacio Rasco en aquella ocasión, Carlos Alberto Montaner, este servidor, y nos estuvieron incomunicados durante toda la noche. Antes de ir contigo, Enrique, vamos más adelante en el día de hoy, pudimos conversar con Rosa María y ella nos tiene las siguientes declaraciones. Paró la seguridad del Estado, no sabía que era la seguridad del Estado hasta que le pregunté. ¿La seguridad del Estado de Cuba o de acá? Seguridad Nacional de Panamá, me dijeron. Me estuvieron esperando a que salieran todas las personas del avión, luego me llevaron a una habitación especial en algún lugar del aeropuerto, registraron todas mis cosas, abrieron mi cartera, sacaron mis teléfonos celulares, llegaron hasta mi ropa interior. En algún momento se iban a llevar una agenda, dice que para sacarle fotocopias, yo le dije que no podían hacer eso, que toda esa información era personal. Entonces esperaron a que yo les diera contacto visual mientras me estaban interrogando para llevarse la agenda y llevarse también mis celulares. Ahora, como ya nos dice, eso no termina ahí, también la amenazaron con deportarla. Me amenazaron con deportarme a Cuba si causaba cualquier disturbio. Disturbio para ellos es una pancarta, mencionaron el cierre de calles, mencionaron cualquier cosa que empañe la cumbre. Fueron las palabras de este agente al cual, bueno, yo le pregunté su nombre y me dijo Shai, supongo que se está buscando. Este fue el recibimiento en Panamá de parte de la seguridad del Estado panameño. Me tuvieron alrededor de media hora entre gritándome y entrevistándome con este tipo de amenazas. Me dijo que sabía todo de mí, que se había leído todo lo que yo escribí, todo lo que escribían de mí, y que ellos simplemente tenían el poder de dejarme entrar o no a Panamá y que si causaba algún disturbio me iban a devolver a Cuba y eso no podía afectar. Enrique, ¿cómo interpretas esos acontecimientos? Yo, en primer lugar, yo parto de la premisa que cuando hay disculpas de la Cancillería no es política de Estado. Además, si no ocurre con todos los disidentes que lleguen, porque van a llegar muchos y están llegando ya. Yo trato de ver esto desde la perspectiva de que por mucho tiempo Panamá ha sido uno de los lugares donde la seguridad y la inteligencia cubana tienen una base muy fuerte y han logrado penetrar
al funcionariado de la seguridad desde la época de Torrijos. Y todos sabemos que los gobiernos pasan, pero la policía queda. Entonces, es muy probable que muchos de esos contactos que ellos tienen y de gente que han estado trabajando con la seguridad cubana y para Cuba, dentro de las instituciones del Estado panameño, se presten con la seguridad cubana a hacer este tipo de actos para hostigar a los disidentes y meterles miedo, porque el gobierno de Panamá no le conviene dar esta imagen que en última instancia lo que trae como consecuencia es que le da además más proyección a los opositores porque salen en la prensa y hace lucir muy mal al gobierno y de ahí viene la disculpa. Yo creo que para que haya consecuencia con esto, algunas cabezas, si el gobierno panameño, como yo creo, no es el que ha generado estas acciones desde la cúpula, algunas cabezas en la seguridad panameña tienen que caer y eso va a tener que hacerse público en algún momento para que quede la cara del gobierno panameña limpia, porque... Voy a interrumpir un momentito la conversación aquí en el estudio. Voy a dar las buenas noches vía telefónica a Eliezer Ávila, el del grupo Somos Más. Él dice que los funcionarios panameños en un momento determinado le dijeron, cuando lo retuvieron también, que estaban mal informados de los propósitos de los disidentes. El régimen había dicho, les había informado que iban a sabotear la cumbre. Eliezer, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al programa. Hola, ¿cómo estás, compadre? Encantado de bien por tenerte. acá. Cuéntanos, ¿qué puedes decirnos de lo que ha ocurrido? Bueno, sinceramente para nosotros fue un momento bien difícil porque no estábamos preparados para vivir fuera de Cuba lo que prácticamente día a día vivimos dentro. Entonces, bromeábamos incluso para pasar el tiempo allí, que fueron más de 2 horas, nos interrogaban uno a uno, trancados en un cuartito, y decíamos, es increíble cómo se parece incluso en el aspecto, y en la manera de hablar, pareciera que hubieran sido formados en la Escuela de Seguridad del Estado cubana estas personas que nos estaban interrogando. Era evidente que la información que tenían era totalmente falsa, pero sí tenían mucha información preliminar. Tenían documentos acerca de todos nosotros, de nuestras actividades, por supuesto con el matiz que el gobierno cubano suele escribir y enfocar ese tipo de cosas. Ahora, lo que también es cierto es que nosotros, bueno, pasado ese momento, ellos comprobaron todo lo que quisieron, que se dieron cuenta de que éramos personas serias, responsables, profesionales, que veníamos no a buscarle pleito a nadie, sino a contribuir y aportar a este evento en Panamá. Pues bueno, nos dejaron pasar, nos dieron disculpas, ya el Ministerio también pidió disculpas, y ahora creemos que es importante ya enfocarnos en las actividades que estamos haciendo, en las reuniones que estamos teniendo, en los contactos que estamos estableciendo, incluso en la importancia que el propio gobierno de Panamá nos ha concedido, no sé si a partir de estos incidentes, porque hoy, por ejemplo, por la tarde nos reunimos con el ministro de Gobernación del gobierno panameño, acá en el Hotel Continental, una reunión donde intercambió distendidamente con toda la delegación cubana y de otros países latinoamericanos, o sea, muy solidario con nosotros y muy consciente de toda la situación que está pasando. Entonces, creemos que fue un mal momento, pero nosotros ya hoy acá no estamos pensando definitivamente en eso. Sí es bueno que lo analicen ustedes y los especialistas. Nosotros estamos concentrados, por supuesto, en tener la mejor participación que podamos y dejar la mejor imagen de la sociedad civil y la oposición cubana en este evento. Te agradezco mucho, Eliezer, que hayas estado con nosotros en el programa en los próximos días. Según vaya transcurriendo la cumbre, los acontecimientos, estaremos en contacto contigo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Igualmente para ti. Seguimos acá con Enrique, con Julio. Julio, ¿alguna reacción a la conversación que teníamos con Eliezer? No, yo creo que te voy a decir, o sea, el movimiento Cristiano Liberación se ha destacado precisamente por una solución pacífica, pero a la vez con un reclamo firme de los derechos humanos. O sea, creo que el escenario del diálogo político debe ser amplio y debe cubrir todos los aspectos. Y en el aspecto de los derechos humanos no se debe silenciar en la reunión y no es solo el caso de Cuba, tenemos el caso de Venezuela, que también está involucrado en la misma situación. O sea, yo creo que es un gran momento para que la dirigencia de Venezuela y de Cuba
se respeten los derechos humanos y se trate el asunto de los derechos humanos. Yo creo que el disidente que esté invitado y que no se haya tramitado por el gobierno debe en un momento dado hacer énfasis en que los derechos humanos salgan, porque uno de los problemas más graves, además de la pobreza, de la falta de dignidad que se le trata al pueblo cubano, uno de los problemas más graves que es la represión y el abuso del gobierno hacia el pueblo. Julio, no es hacer énfasis. Ese es el énfasis. Claro. En los derechos humanos son el énfasis. Y además hay como un retroceso en el respeto y la exigencia de los derechos humanos en América Latina por una situación política que ya todos conocemos, donde ya no está en la agenda con la misma fuerza que estaba cuando la dictadura de derecha. Correcto. Quizás porque ahora son gobiernos que se llaman de izquierda. Correcto. Y realmente yo no veo que las democracias latinoamericanas consideren la democracia como un valor en sí mismo, sino como una opción que tiene que ser defendida en otras áreas. Y me parece que en ese sentido hemos retrocedido con relación a la época de las dictaduras militares, que por lo menos había una exigencia con relación a los derechos humanos que se exigía universalmente a todo el mundo. Sin duda alguna, lo más grave de todo esto es que hay muchos gobiernos que se llaman democráticos y sin embargo son conspiradores juntos con los que violan los derechos humanos en esta situación. Y eso es inconcebible. O sea, yo creo que si hay oportunidad en esta cumbre de destacar algo, es deslindar los campos a los gobernantes de América de quién está con la democracia de verdad, de quién está con los pueblos de verdad, porque es que muchas veces se utilizan, en el populismo se utilizan los pueblos para beneficiarse un grupo de privilegiados, y sin embargo, en nombre de ellos, y sin embargo los pueblos van a la mayor pobreza y al mayor abuso de trato. Enrique, hablábamos del caso cubano. ¿Cómo llegan tres países? ¿Cómo llega Cuba, cómo llega Venezuela y Estados Unidos a esta cumbre? Yo pienso que Cuba llega bien, pero con grandes riesgos. Digo que llega bien porque en última instancia llega acompañada por una cantidad, o sea, toda América Latina, para bien o para mal, la ha acogido por enfrentarse a los Estados Unidos. Y en ese enfrentamiento con Estados Unidos se le han perdonado al régimen cubano una cantidad de cosas increíbles. O sea, es la única dictadura dura y histórica del continente que no se le ha exigido con fuerza lo que se le exigieron a todas, ¿no? Y además de eso... ¿Y se le perdona por qué? ¿Por estar en contra de Estados Unidos? Se le perdona precisamente por estar en contra de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos también llega bien, muy bien. Porque el cambio de política trae como consecuencia, y el momento económico norteamericano y el declive económico de estos países de América Latina que pensaban que con el comercio con China necesitan ahora a Estados Unidos y van a tener que tratar de lograr algún tipo de consenso. A mí me parece que es preferible que Cuba esté ahí y que se logre un consenso de presión para que en Cuba poco a poco se vaya a un proceso de sucesión democrática, que a mi juicio no ocurrirá mientras estén vivos los dueños de los cementerios, porque ellos saben que tienen lesa humanidad y ellos están garantizando eso, pero todo lo que permita, ¿no?, preparar para cuando los dueños de los cementerios desaparezcan en el cementerio que ellos elijan, quizás después haya que sacarlo de allí, porque no pueden estar al lado de algunos personajes muy dignos de la historia de Cuba. A mí me parece que todo lo que se haga para que en ese momento sea la posibilidad de que pueda haber un proceso democrático, porque con ellos no va a ser, pero a ellos no les queda tanto. Entonces hay que pensar estratégicamente en ese momento y ir fortaleciendo la sociedad civil, la oposición, todo lo que fortalezca a la sociedad civil para evitarnos que se vuelva a repetir la historia que en Cuba generalmente es de un presidente, un dictador, un presidente, o sea, fue como el Mayoral y después llegó Machado y después vino Batista y después vino el otro. O sea, esa historia de caudillos que al final copan la estructura del Estado y absorben la sociedad, eso hay que terminarlo y eso no se hace de un día para otro. Julio, tengo que ir a una pausa, pero no me quiero ir antes sin saber cómo llega Cuba. Llega en medio de negociaciones con Washington importantes, pero no se va a separar ni económica ni ideológicamente de Venezuela en este momento.
No, ellos van a seguir su discurso. Eso, pensar que van a coger un discurso diferente, lo hemos visto en la declaración inclusive de las generaciones que piensan por cuestión de familiaridad sustituir a todos los dirigentes viejos de la revolución. Ellos van a llegar con su discurso y se van a mantener en ese discurso. Ellos lo que van a utilizar el escenario ese para que en un momento en que se está trabajando en el mundo firmemente contra los abusos, contra los pueblos, contra algunas etnias, religiones y cosas de estas, que Cuba sea un ejemplo de que es un sistema diferente, pero no sacando el problema de los derechos humanos y no sacando el problema del trato del pueblo. Tengo que ir a una pausa. Quédense con nosotros. Vuelvo con Enrique Patterson, también con Julio Hernández, ya para cerrar el tema de esta precumbre. Queda todavía mucha tela por donde cortar. Volvemos.